chile de todos los moles, sean bienvenidos a un episodio más. Nos encontramos ahora con dos invitados zacapenses. Se encuentra con nosotros Miriam y Eduardo. Bienvenidos al podcast de Chile de todos los moles. Y por supuesto no puede faltar pues mi buen amigo Eduardo. Che, Ramón, ¿por qué me presentas siempre así, güey? Pues, ¿cómo quieres que te presente? Bueno, y antes de que Rafa me pregunte cómo estoy, quiero decir que estoy muy contento. Para variar, estamos con otros nuevos invitados. Vamos a hablar de un tema del que hablamos hace poquito, pero esta vez es para enriquecerlo. Tal vez haya habido algunas dudas en el episodio pasado y aquí esperamos que se solucionen, ¿verdad? Justamente nos encontramos en el mes de abril, el mes donde, bueno, el 2 exactamente conmemoramos lo que es el día de la concienciación del autismo. Entonces, hoy nos encontramos pues con unos papás que también vienen a compartir desde su experiencia cómo ha sido pues vivir esta parte de tener un hijo que es autista. Hace poquito, pues como decía Eduardo, 2-3 episodios atrás, tuvimos aquí también a otros papás que nos compartieron su experiencia. Lo interesante también, que a lo mejor ese día no lo resaltamos, es que cada niño autista es diferente. No hay un niño, pudiera tener algunas características similares, pero digamos que no son pues niños iguales. Y eso es lo interesante de que ustedes también nos puedan venir a compartir su experiencia, porque seguramente van a poder, los que nos están viendo, aprender cosas nuevas. Porque sí les decía hace ratito que fue un episodio que se nos levantó un poquito pues ahí las vistas del público, y que hubo algunos comentarios de que les había gustado. Entonces, qué mejor que en este mes que estamos conmemorando este día podamos seguir hablando del tema, que tiene gran relevancia. Y más adelantito les platicaremos pues también de lo que acabamos de vivir, que fue la primera marcha que se hizo aquí en Zacapu. Bueno, pues nosotros platicábamos con la pareja pasada. ¿Ustedes en algún punto de su embarazo hubo alguna complicación, hubo alguna dificultad? ¿O cómo viviste tu embarazo, Miriam? La verdad fue un embarazo muy bonito, muy sano. Te podría decir que no tuve ninguna complicación. Fue un embarazo donde seguía al pie de la letra todas las indicaciones de la doctora. Pero quisiera mencionar algo que me pasó muy interesante en el embarazo. Cuando tenía como 7-8 meses, llegó un niño de la nada y me abrazó la panza. Y eso para mí es importante mencionarlo, porque desde ahí pude sentir como que iba a ser algo diferente el que un niño de la nada llegue, te abrace la panza, le dé un beso y se vaya. Y que nunca lo volví a ¿Cuánto tiempo tenías de embarazo más o menos? 7-8 meses. Pero en realidad fue un embarazo muy tranquilo hasta la semana 36. En la semana 36 nos dijo la doctora que tenía doble circular. El cordón estaba enredado y que a los 8 días ya tenía que nacer por cesárea. O sea, fue todo muy rápido. Inesperado. Pero ya a la hora de que él naciera, todo bien. Normal, sí. Les hacen como exámenes cuando nacen y todo salió bien, no tuvo ninguna complicación. ¿Fue su primer hijo? Sí. Y como papás primerizos, ¿cómo vivieron esa primera experiencia? Que también lo hablábamos con mi hermana y mi cuñado, de que de repente hay cosas pues que tú asumes que son normales o que están dentro de lo normal, porque pues son papás primerizos, es el primer niño o niña y no saben. ¿Ustedes cómo veían cómo iba él creciendo, cómo estaba su salud? Sí, de hecho, bueno, lo platicas muy bien, Rafa. El hecho de ser primerizos creo que juega un papel muy importante, porque nosotros todo era normal. O sea, decimos, pues es un niño que empezó a hablar a una edad normal, caminó a una edad normal, todo para nosotros era normal. Y realmente, curiosamente, los que identificaron fueron nuestros papás. O sea, nuestros papás fueron los primeros que dijeron, oye, eso como que no es normal. O bueno, si pudiéramos clasificarlo, lo que es normal o lo que no es normal. Pero ya nos decían, oye, tú a tu edad ya comenzabas a hacer esto, a tu edad ya comenzabas a hacer esto. Yo noto ciertas características, pero creo que el hecho de ser primerizos, pues sí, obviamente el hecho de ser papás por primera vez, y obviamente el que estamos conociendo un nuevo diagnóstico, pues influyó bastante. O sea, sí influye básicamente. Y cuando en este caso los abuelos les hacían saber o les compartían su opinión,
¿qué pensaban ustedes? O sea, en ese momento llegó a entrar alguna inquietud de decir algo tengo que checar en mi hijo, o porque también muchas veces me ha tocado ver que algunos matrimonios se molestan porque pues ahora sí se respeta y a ustedes son los responsables de la crianza y del cuidado de los niños, y a veces no quieren que incluso los abuelos se metan. Fíjate que no todo lo veíamos como con amor, pero al menos en mí, cada que me decían, tu hijo, por ejemplo, no volteaba, yo decía, lo va a hacer, o no sigue instrucciones, las va a terminar haciendo. O sea, los escuchaba, pero para mí todo era como, algún día lo va a hacer. Nunca veíamos como una señal de que algo estaba mal, a excepción de cuando empezamos a notar que hacía cosas muy diferentes a los niños, como que esas cosas las hacíamos a un lado hasta que empezó a aparecer signos y síntomas, como por ejemplo que se aprendieran las vocales al año 3 meses. Eso para mí fue como la primera señal que yo dije, algo está pasando, pero cometí el error de googlearlo y siempre yo ponía, mi hijo de 1 año 3 meses se sabe las vocales que tiene y me aparecía autismo. Y yo decía, no, es que mi hijo no tiene autismo porque sí ve los ojos, porque si hace esto, si hace el otro, y nunca lo compartí. O sea, no se lo dije ni a mi esposo, ni a mis papás, absolutamente a nadie, pero esa fue la primera señal que me hizo apuntar a ver el autismo. Qué importante... Es que te sí, es que aquí si no pides la palabra, se te va tu turno. Espérame. No, qué importante esto que acabas de mencionar respecto a que lo googleaste. Hoy en día tenemos la facilidad y la gran ventaja, pues, de tener acceso a la información, pero ¿cuántas veces en lugar de informarnos nos desinformamos, ¿no? O no llegamos a los lugares correctos, e incluso a veces en lugar de jugar a favor esa información, pues juega en contra, ¿no? Adelante. Y también, pues, bueno, qué alivio que dijera autismo o algo así, porque a veces googleas algo y luego cáncer. Pero fíjate que lo que yo esperaba que me saliera es, tu hijo es superdotado. Sí. Eso era lo que yo esperaba. Yo jamás esperaba autismo, y cada vez que en cuanto iba avanzando la edad de Matías y que hacía más cosas, por ejemplo, el año 8 meses se aprendió el abecedario en español y en inglés y te lo decía en orden, o sea, no se equivocaba ninguna letra, y yo seguía buscando, pero al mismo tiempo yo no lo compartía con nadie porque yo muy en el fondo, puedo decirles que yo muy en el fondo yo sabía que sí tenía autismo. Pero yo no sentía que si yo lo decía era como si se fuera a confirmar. Ajá, exacto. ¿Y ustedes ya estaban un poco relacionados con el tema del autismo antes de todo eso? No. Nunca había, No, básicamente lo que escuchas, pues posiblemente cuando no estás en ese ambiente, o sea, que dices, ok, autismo, lo relacionas, sabes que es algo con ciertas características, pero realmente no adentrados, no estábamos al 100%. Sí, fíjate que, bueno, yo no... Sí había escuchado algo así como lo que comentas de superdotados, pero más bien muchas personas lo relacionan con un tipo de retraso en su desarrollo, ¿no? Uh-huh. Es que al final sí, el autismo es un retraso en el desarrollo. Bueno, imagínate que en el cerebro tenemos neuronas, y esas neuronas están entrelazadas. Entonces en los niños con autismo hay fijaciones donde esas neuronas están más entrelazadas, y por eso ellos pueden desarrollar o hacer cosas que les apasionan, porque esa parte de su cerebro está más enlazado, y hay otras que estuvieran desconectadas. Y es donde lo notamos, donde es que hace ciertas cosas de un niño de capacidades más arriba, pero hay otras que simplemente, como el hecho de abrocharte las agujetas, seguir una instrucción que te fije los ojos, no lo hacen. Entonces esa es la diferencia. ¿Y hubo algunos otros patrones que les despertaran así como la inquietud? Sí, bueno, mira, si quieres vamos como desarrollándolo, como nos fuimos dando cuenta. El primero fue tal vez sí eso que me platica mi esposa. El segundo, así ya más específico, fue no duerme por las noches. O sea, fue de las primeras cosas que nosotros empezamos a notar. ¿Qué edad tenía ahí? Voy a hacer un paréntesis. Es que en esa parte donde ya dejó de dormir fue justo cuando yo estaba embarazada de mi segundo hijo, y que juega una parte muy importante mi segundo hijo, porque cuando nace mi segundo hijo todos me decían, es que explícale que van a ser su hermanito, y yo le explicaba, pero yo decía, es que no me entiende,
pero yo no podía entender por qué no me entendía. Entonces yo le decía, van a ser tu hermanito, van a ser, pero nunca logré tener esa conexión de que él entendiera que iban a ser su hermano. Entonces cuando él conoce a su hermano fue como un poco choqueante para él, porque vio a una personita nueva en la casa y él no se me quería despegar. Y durante todo ese mes que yo estuve pues en mi cuarentena, él no se despegó. Él estuvo ahí encerrado conmigo, y cuando regresó otra vez a la escuela, y súmale que fue pandemia, porque también es importante mencionar eso. Estaba en casa todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando ya salgo, fue cuando dejó de hablar, dejó de vernos a los ojos y no nos dimos cuenta. Pero, o sea, nunca hemos podido saber si fue realmente porque ya tenía que ser ese, porque los niños tienen como un retroceso, los niños con autismo tienen un retroceso, o por el nacimiento de su hermano. Sí, eso fue lo que derivó o justamente coincidió con la llegada de su hermano. Para este tiempo que dices tú que te alivias, son papás de su segundo hijo, todavía él clínicamente todavía no estaba diagnosticado. Exactamente, cuando mi hijo tenía 2 meses, mi bebé tenía 2 meses, a Mati, mi niño con autismo, le picó una araña o algo detrás de la pantorrilla, un insecto, y lo llevamos precisamente un 9 de abril con la pediatra, y cuando lo revisó nos dijo, ¿siempre es así, Matías? Y yo le dije, ¿cómo así? Y dijo, no vea los ojos, no esto, no lo otro. Pero como yo ya tenía toda la información de autismo, lo primero que le dije, está sospechando de autismo, ¿verdad? Y mi esposo, recuerdo que, o sea, como que se quedó ¿de qué hablas? Porque yo no se lo había mencionado a nadie. Y a partir de ahí, pues ya fue cuando... El camino que fuimos. Todo el camino. ¿Qué otros comportamientos habías encontrado como en internet y tú estabas notando en tu hijo así, no sé, como tal vez eso de que no te miraba o jugueteaba con ustedes? No, eso no. La verdad, yo todo lo que buscaba en internet era, mi hijo tiene 1 año 8 meses y sabe esto, mi niño y siempre que me apuntaba autismo, yo veía, no ve a los ojos, no juega con niños, y yo decía, no, es que sí me ve a los ojos, es que sí juega con niños, entonces siempre lo descartaba, porque yo decía, es que sí cumple las demás cosas, entonces no tiene autismo. Y entonces yo esperaba, muy en el fondo de mí, es que en algún punto me va a decir que mi niño es un niño superdotado. O sea, siempre lo esperé. Y todo apuntaba a autismo. Que es parte, lo comentábamos también en el otro episodio, y lo escuché con especialistas en un podcast hace muchos años. Bueno, sí, hace muchos años, ya mi sobrino tiene 5 cuando lo diagnosticaron. La parte que se vive, pues también... No sé si fueron las palabras que unos especialistas utilizaron como papás, como un duelo. Exacto. También de repente pues entender que tu hijo no va a ser igual que los demás, entender que tu hijo tiene una condición diferente. Ustedes como pareja, ¿influyó algo en su dinámica? El decir, no sé, su comunicación, o cómo lo llevaron ustedes dos de manera pues, de pareja. Sí, influye muchísimo. Mira, haciendo conexión con lo que decía Eduardo, realmente nosotros a los 2 años, podríamos decir, teníamos un niño normal, neurotípico, como se le conoce generalmente. Entonces, la pregunta es, ¿realmente no te das cuenta en ese periodo? Básicamente. A partir de ahí sí comienzas a tener eso. Ahora, nos dan el diagnóstico, obviamente nos lo dieron de la peor manera. Nos lo dieron de la peor manera para comenzar. Entonces fue un impacto. Yo sí lo clasifico como un duelo, porque sí, primero fue negación. No, ¿sabes qué? No, vamos a buscar otro especialista. Tal vez no sabe. No, negación. Después ya viene un poco la ira cuando sí te das cuenta y te van confirmando, no, es que sí va apuntando a autismo. Y allí en esa ira sí, como pareja, pues puede existir ahí un rompimiento. Decir, ¿sabes qué? Yo estoy enfocado en esto, yo estoy enfocado en esto. Si no existe la comunicación como pareja, que es un consejo que ahí se tiene que dar, realmente necesitamos estar ahí muy entrelazados. Te puedo decir que sí nos movió, nos sacudió, pero afortunadamente creo que sí lo fuimos llevando por el camino. Porque es importante mencionar la manera en la que nos dijeron que nuestro hijo tenía autismo. Fue una neuropediatra aquí en Zacapu que nos dijo, sí, su hijo, nos hizo unas preguntas, y las preguntas eran así más o menos: ¿su hijo barre?
Y pues nosotros decíamos, obviamente no. ¿Su hijo lava los trastes? No. Y o sea, con esas preguntas que a mí se me hicieron muy absurdas porque no nos daba como el contexto de qué era lo que teníamos que ver. No era simplemente tu hijo barre, tu hijo tiene la intención de barrer o sabe para qué sirve la escoba. Exacto. Entonces cuando nosotros íbamos diciendo no, y de repente ya... Perdón. No te preocupes. De repente nos dice que sí, su hijo tiene autismo, pero así como te lo voy a decir, su hijo tiene autismo, nunca les va a entender, no se va a poder cambiar, no va a poder hacer esto, no va a poder hacer lo otro, y pues fue como un balde de agua fría. O sea, primero el viernes teníamos un niño normal y el lunes ya teníamos un niño con autismo que no iba a poder hacer nada en ese momento, y en ese punto nunca se lo compartí a Eduardo. Fue para mí decir, no, yo le voy a demostrar que mi hijo sí lo va a hacer, y empecé a ver qué vamos a hacer, empecé a investigar terapia. Me di cuenta que una conocida mía muy muy cercana, su hijo tenía autismo y su hijo tenía 18 años y yo no sabía que su hijo tenía autismo. Entonces otra persona me dijo, oye, es que habla con ella, su hijo tiene autismo, ella te puede orientar para que sepas qué hacer. Eso fue el mismo lunes, o sea, el día que me dan el diagnóstico, yo ya investigando qué era lo que tenía que hacer, y ella, el consejo que me dio relacionado con tu pregunta, me dijo, busca terapia de pareja, porque tienen que estar unidos porque vienen cosas muy muy fuertes, y busca terapia de pareja para ustedes y terapia para el niño. Afortunadamente al día siguiente Alicia, que fue la persona con la que hicimos la marcha, tenía cita conmigo y ya tenía varios meses que ella me venía platicando que había un posible diagnóstico de autismo. Entonces el martes yo le pregunto, en cuanto llegó a la consulta, oye Alicia, ¿cómo vas? Y me empieza a contar que encontró una doctora muy buena que le ha ayudado bastante a su niña. Entonces cuando ella me dice eso, yo ya para el jueves ya teníamos cita con la doctora. O sea, fue todo como muy rápido, pero para bien. Con la doctora, la verdad fue impactante, que nos dijo, miren, relájense, no sabemos si tiene autismo o no, pero hay que empezar a trabajar. ¿Mandó a hacer algún estudio? Sí. Sí, y creo que es parte, por ejemplo, la primera que decía Miriam fueron preguntas muy vagas, y creo que no puedes dar un diagnóstico de ese tipo así tal cual. Entonces creo que el consejo es, obviamente uno tiene la intuición, se tienen que hacer varios pasos, o sea, varios filtros, de decir, ahora este estudio, observarlo al niño, ahí ni siquiera lo observó, para poder decir, ok, creo que sí sospechamos de un diagnóstico. Sí, la verdad es que, digo, como dicen, en la viña del Señor hay de todo, pero a veces hay doctores que son muy pocos empáticos, muy poco humanistas, que no se ponen del otro lado, ¿no? En este caso, el decir, oye, imagínate que pueden sentir unos papás que le estoy diciendo que su hijo no va a poder hacer prácticamente muchas cosas, ¿no? Exactamente, sí. Y es que al final no te están diciendo que tu carro se le descompuso una llanta, o que tu carro nunca más va a funcionar y que te tienes que comprar otro carro. Te están diciendo de la vida de tu hijo, que es lo más importante que tienes. Para esto, Matías tenía 3 años. No, 2 años, 4 meses. 2 años, 4 meses. Que entonces, ¿cuánto se lleva con su hermano? 2 años, 3 meses. 3 meses. Entonces, y luego me imagino también el proceso de estaba su bebé recién nacido y también pandemia. Fíjate que sí es una de las cosas que más me duele, porque yo, como el primer año de mi segundo hijo, no lo vivimos como vivimos el primer año de Matías, porque el primer año de mi segundo hijo fue estar en terapias, todavía no en terapias, pero fue entre el diagnóstico, todo ese proceso de estar trabajando, descartando. A diferencia del primer año de Matías, que me imagino que estuvieron de tiempo completo con él y disfrutando mucho esa parte. Ustedes trabajaron con un médico fuera de Zacapú, ya quien al final les confirma esta doctora. Sí, es una pediatra que tiene una alta especialidad en desarrollo infantil. Nosotros la verdad es que nos brincamos toda la parte de neuropediatras, porque Alicia pasó toda esa parte de neuropediatras, de los electroencefalogramas, de toda esa parte difícil, y nosotros nos fuimos directo con la doctora Salud, y con la doctora Salud ella te decía que nos dijo, no sé si tiene autismo, pero tenemos que trabajar. O sea,
ustedes están viendo que tiene retraso, porque las preguntas que ella nos hizo sí eran como más enfocadas, y antes de hacernos las preguntas jugó con el niño. Entonces ella primero lo observó, ella primero se dio cuenta cuáles eran sus habilidades y cuáles era pues la parte donde estaba un poco más bajo, y nos dijo: vamos a trabajar, vamos a empezar terapia, su mejor terapia va a ser tiempo con ustedes. Nos relajó bastante. Y sí, pues con ella es con la que hemos llevado este proceso, y después vinieron toda la parte de las terapias que también han sido en Morelia, donde las hemos estado tomando. A partir de ese momento en el que comentábamos ahorita que a lo mejor coincidió con el nacimiento de su hermano y Matías, su conducta puede cambiar. ¿Qué empezaron a ver de diferente de Matías? ¿Su estilo de vida en qué cambió? Realmente creo que se fue, un niño un poquito más aislado, o sea, fue lo primero que identificamos. No sabíamos también si era por, no sé, escuchado que dices, oye, es que el hermano está celoso, o realmente sí fue como un impacto donde fue su retroceso, que le llaman en eso del autismo hay un retroceso, que decían, oye, ya caminaba, dejó de caminar, ya hablaba, dejó de hablar, ya jugaba con ciertas cosas, dejó de jugar. Entonces no sabemos si ese fue parte, pero por lo menos de mi sentir fue que sí se sintió como un aislamiento, o sea, de parte de él. No sé. ¿Y ese retroceso es algo que pasa comúnmente o hay algo que lo origine? Sí, es muy común que la mayoría de los niños que tienen autismo tengan ese retroceso que va alrededor de los 18 a los 24 meses. Es muy, muy común. Niños que ya hablaban, dejan de hablar, o te das cuenta que no te veía a los ojos. La verdad, ignoro la razón por la cual sucede, pero sí es muy común. ¿Y ustedes empezaron a tener otra forma de dirigirse hacia él ya una vez sabiendo el diagnóstico, o trataron que todo fuera conforme era lo habitual en su domicilio? Justo la persona que te decía que su hijo tenía 18 años, su consejo también fue como: no le digan a nadie, o sea, ustedes, porque ella nunca se lo dijo a nadie más que a su familia, a los más cercanos. Entonces al principio fue como: no le vamos a decir a nadie, se va a tratar solo la familia. Y respecto a tu pregunta, la verdad es que no, como que toda la familia sí lo tratábamos igual, pero obviamente todos nos enfocábamos que si en las terapias, que a ver, ahora vamos a hacer esto, nos dejaron de tarea esto en las terapias, y era como un equipo. Hicimos un equipo en la familia, pero realmente tratamos de que todo fuera igual para él. Había comportamientos o cosas que evitaran hacer para, digamos, no irritarlo o no causar desencadenar algo en él. Sí, mira, como dice Rafa, al inicio todos son diferentes. De nuestra parte, Matías no tiene sensibilidad, no le afecta el ruido, no le afectan las texturas. Uh-huh. O sea, es un niño que realmente no tiene el área sensorial. Ahora, lo que decías, hay niños en el espectro que sí son muy sensibles al ruido, a la luz o a las texturas. En este caso no podemos platicarlo mucho de esa parte porque no vivimos ese proceso, pero sí, lo que mencionas, Eduardo, pues hay niños que necesitamos controlar esas partes. O simplemente, por ejemplo, si él está jugando de una forma y tú quieres jugar con él y como que, digamos, acomodas los bloques de diferente forma que se enojen, algo así nunca hubo. Sí, hay episodios de estrés que, o sea, son niños, en general no podemos como decirlo que todos, pero sí hacen juegos como de hileras, ya sea agrupados por números, colores o X. Y si le quitas uno, por ejemplo, se perdía la letra H. Esa sí es una rabieta para él. O sea, era ¿dónde está la H? ¿Dónde está la H? Y a un grado pues ya más elevado. Como respondiendo un poquito a tu pregunta y ya más específico en nosotros, la verdad es que hubo una temporada donde lo protegíamos muchísimo. Por ejemplo, comprábamos 10 abecedarios por si se nos perdía la H, ahí teníamos otra H de repuesto y no causarle como ese estrés, pero a lo largo de las terapias y a lo largo como de todo lo que vamos avanzando, la doctora, ahorita una de las tareas que tenemos es someterlo a frustración.
O sea, lo tenemos que hacer que se frustre porque la vida no es nuestros brazos que lo va a estar protegiendo. Entonces ahora es como dejar que su hermano le agarre las letras y que se estrese para que llegue un punto donde un compañerito en la escuela le agarre esa letra, que yo no voy a estar ahí cuidándolo, él pueda saber qué hacer y autorregularse. Sí, es importante también, o sea, todo nos sucede, o sea, nosotros como personas neurotípicas podemos sufrir una etapa de estrés y de hecho también lo trabajamos, o sea, oye, esto me está ocasionando un problema en mi trabajo, lo trabajo. El problema de los niños es que se maximiza, o sea, si nosotros es un 20% y lo podemos como controlar, en ellos pues obviamente va más allá. Entonces es lo que hemos vivido nosotros nada más. ¿Ha habido algunos... Bueno, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que han enfrentado hasta el momento como familia? Muchos. El primero pues fue el diagnóstico, el expresarles a nuestros papás que sí tenía autismo y que aunque tenía autismo no lo íbamos a tratar de una manera diferente. Fue para mí el primer desafío que tuvimos, el tomar la decisión, porque al final sí fue una decisión que tomamos, de decir no lo vamos a ocultar. Al contrario, queremos que nuestra historia pueda ayudar a más personas y lo que le está haciendo bien a Matías podamos compartirlo con más personas. Fue el segundo, de mis desafíos más grandes que hemos tenido. Y el último desafío personal es decir, mi hijo no es neurotípico, pero eso no va a impedir que sea mi hijo y que podamos tener una vida lo más cercana a la normalidad, porque nadie tiene una vida normal. Claro. No sé cuáles fueron tus desafíos. Mira, para mí creo que obviamente hablando desde el amor de la familia, porque creo que así es siempre la familia, pero no todos los consejos lamentablemente son buenos. Sí. Y creo que la lucha que más viví fue que todos querían opinar desde su conocimiento. Y en ese querer opinar tú te esfuerzas por decir, oye, vamos a hacer esta terapia, tienes el contacto directo, y que llegue una persona y diga, no, es que eso no lo hagas, yo sé que esto es lo que tienes que hacer. Entonces esas opiniones que muchas veces pues iban con amor, decir, oye, haz esto, mira, yo conozco a una persona que se curó, hay que decirlo, no es algo que se cura, no es una enfermedad. No es que, mira, si haces esto, entonces todas esas opiniones que vienen de la familia, vaya, pues sí te afectan, o sea, te cansan, decir, oye, lo único que quieres es apoyo, que esa contención de familia. Al final de cuentas, algo que hemos tocado aquí en el podcast es que dar una opinión, aparte de que muchas veces no te la piden, es un poco irresponsable y hasta egoísta, porque, o sea, primeramente tú no estás viviendo la vida de esa persona como para opinar. Como dices, nunca lo van a hacer con una mala intención, a veces viene al contrario con toda la buena intención, pero son situaciones muy particulares que solamente los que lo están viviendo pueden entender esa parte. ¿En quién, aparte de su familia, en quién más encontraron esta red de apoyo que vale la pena decir que es bien importante, ¿no? Porque al final del día, pues, somos seres sociables y aparte, pues, los niños que los vamos llevando a un lado, a otro lado, y necesitamos, pues, tener aliados, ¿no? En esta parte, digo, necesitamos, yo que soy tío de un niño con autismo, pues, de repente es muy bonito ver que no solamente la familia, sino que empieza a ver los amigos de mi hermana, mi cuñado, mis amigos, y que, pues, es que nosotros, había por ahí una vez que leía de que decían que ellos no se saben comunicar. Claro que se saben comunicar, pero uno tiene que buscar la manera, ¿no? ¿En quién más se apoyaron ustedes? Obviamente en los dos fue el principal, y también mucho en Alicia. Bueno, yo personalmente, yo sí era como platicarlo mucho con Alicia, porque muchas de las cosas que a nosotros nos estaba pasando, o Alicia ya las había pasado, o estaba como en ese proceso, y nos fuimos acompañando. Y también muchas, no las conozco personalmente, pero muchas cuentas de Instagram que están pasando lo mismo que yo, me ayudaron bastante. Y obviamente mis amigas, que es algo que me encanta compartirlo, pero una persona, tú aunque eres tío, no puedes sentir lo mismo que siente una pareja. Entonces si lo platicas con una familia que tiene un niño con autismo, tienes como esa conexión, porque realmente sí pueden sentir. Entonces, aunque me apoyaban mis amigas, no es lo mismo por ejemplo con Alicia.
ahí sí había... Sí, totalmente. Que justo era lo que le platicaba pues a Alicia ahora que terminó la marcha. Digo, como tantas ideas que han de tener, ¿no? Esta parte importante de generar esa red de apoyo entre papás, porque de repente creíamos que aquí en Zacapu Liam era el único niño autista, y de repente te das cuenta que hay más personas y que solo entre ustedes pueden pues irse entendiendo, irse apoyando. Hace ratito mencionabas que en algún punto les dijeron que no compartieran que Matías era autista. ¿Y en qué momento ustedes deciden qué los hace cambiar y decir lo mejor es que se sepa? Fue un poquito yo estar presionando ahí con Eduardo, porque yo veía todas las cuentas de Instagram que compartían de sus niños y que iban teniendo como sus avances, y era como si mi hijo tuviera los avances. O sea, yo me sentía tan conectada con ellas que yo decía, es que esto tal vez sea muy poco lo que nos está pasando a nosotros, pero yo sé que eso le puede ayudar a más personas. Entonces fue ahí cuando lo platicamos y me dijo, ok, puedes mencionarlo en redes, pero nunca expongas a Matías. Entonces la manera en la que lo empecé a hacer fue como compartir, fue desde el año pasado, fue de, hoy es 2 de abril, o cosas así como del autismo, pero nunca mencionaba hasta este año. Fue cuando ya, de hecho no lo hice como abierto, decir, mi hijo tiene autismo, pero sí fue que ya lo hice pues más público, pero nunca lo expongo como, o sea, poner su carita y sus avances, todo en eso. Sí, que es una parte también pues muy respetable, como cualquier otra parte de la crianza, ¿no? De un niño, que cada papá va decidiendo que sí, que no. Yo recuerdo que en algún punto una persona se comunicó conmigo y me decía, es que nosotros tenemos un caso similar, veo que tu hermana, pero nosotros hemos decidido no hablarlo, y veo que ustedes pues sí lo han hecho público. Y son perspectivas diferentes. Nosotros en algún punto como familia, obviamente después de que ellos dijeron, papá y mamá, sí lo queremos compartir, dijimos, pues lo mejor es darle esas herramientas y que la gente que está alrededor, porque tampoco es como cualquier situación, o sea, no vamos o no van ellos por la vida diciéndole a todo el mundo que el niño es autista. Pero justo lo que mencionas es muy importante, y creo que fue a raíz de lo que lo empezamos a ver de manera diferente. Un día en Morelia, Matías estaba formado en una librería y estaba enojado porque no encontraba una letra en un libro, y estaba enojado, y una señora intentó ayudarlo y Matías le dijo como no, y dijo la señora, ay, qué maleducado está el niño. Entonces ahí fue mi reacción, decir, señora, no es maleducado, tiene autismo. Entonces la señora sí se sintió obviamente apenada, y a partir de ahí fue que le empecé a decir, es que tenemos que decirlo, porque muchas veces juzgamos a los niños con autismo de que son caprichosos, de que te están haciendo berrinchudos, y cuando realmente es algo que no lo pueden controlar. Y no es que lo justifiquemos como papás, pero sí te hace muy empático cuando dices que tiene autismo. Una de las cosas que yo menciono muchísimo es que, por ejemplo, a los niños con síndrome de Down tenemos mucha empatía, porque físicamente tú puedes notar que tiene características físicas. En cambio, en el autismo no tenemos ninguna característica física, entonces no nos damos cuenta si el niño tiene autismo o si es un niño caprichoso. Sí, exactamente, sí. Experiencias así como esas también les ha tocado vivir, o nos ha tocado, porque me ha tocado estar ahí, que de repente pues sabes, la gente habla porque tiene boca, nada más. Hasta hoy en día, ¿qué avances han tenido con las terapias que han tenido con su hijo? Bueno, nos enfocamos más en lo social. O sea, de Matías es más lo social. Un ejemplo es que pueda integrarse a amiguitos. Esa es una. Obviamente trabajar también, por ejemplo, lo académico también ha tenido avances, algo tan sencillo como escribir bien, o sea, toda esa parte de que ya recibe como indicaciones. Entonces hay cosas que, por ejemplo, y bueno, se me viene una anécdota, le pasó a Miriam, como compartirles. Hay veces que como papá con un niño con autismo vas a querer sobresalir las cosas pequeñas que hace tu niño, porque hay otras donde no se va a hacer. Le pasó a Miriam hace poco, tuvo mucho hate en una publicación donde Matías aprendió a escribir el alfabeto ruso. Entonces él hizo el alfabeto ruso sin que nosotros le enseñáramos. Entonces a Miriam se le ocurre tomar una foto y subirla en un post y dice, miren, mi hijo aprendió el alfabeto ruso.
Y para esto, pues agarraron ese post y pusieron, ¿cómo te va tu hijo ruso? O sea, fue mucho hate ahí, pero yo hacía como ese análisis y Miriam obviamente lo sufrió también mucho. Es que como papá, como con un niño con autista, vas a querer decir, mira, mi hijo hace esto, pero lamentablemente mi hijo no puede hacer lo que tu niño puede hacer. Entonces son como un equilibrio donde dices, oye, mi hijo puede hacer esto y lo quieres presumir, pero luego llega la otra persona que dice, oye, pues qué presumido cuando un niño, el mío hace esto. Entonces, un poco la idea, y como para aterrizarlo es, hemos tenido muchos avances, pero realmente lo que más nos enfocamos es lo social y lo académico, es como lo principal. Y justo el jueves pasado tuvimos cita con su pediatra y estamos súper felices porque nos decía que ya no la ocupamos tanto. Y eso para nosotros fue como, wow, qué padre, ya Matías siguió las indicaciones, porque cada que llegamos a la consulta, ella le hace ciertas indicaciones antes de pasar con nosotros. Y ahora ya las cumplió todas y nos decía, es que ya cada vez me van a ocupar menos. Van avanzando, pero les puedo decir que no ha sido un camino como muy fácil, pero hemos visto muchos avances. Ahorita el que siga indicaciones Matías a la primera, para mí es como wow. El que haya dejado el pañal también fue, tal vez para los papás a los 2 años ya un niño deja el pañal, pero para nosotros a los 5 años y que lo haya dejado fue como bravo. Es que como decía ahorita Eduardo, se maximizan sus logros, porque solamente ustedes y los que estamos cerca vemos el reto que implica. La gente puede decir, yo me acuerdo, la maestra le mandó a mi hermana un video donde el niño pasa al pizarrón y dice las vocales. Para nosotros fue, o sea, yo seguía viendo el video y lo seguía viendo y me emocionaba tanto, pero solo la gente sabe, a lo mejor en qué punto estaba y dónde los ve ahora uno, ¿no? Sí, exactamente. Si compartes el proceso y esos avances, pues hasta uno siente chido, porque otra persona sin conocer el contexto se diría, pues mi hijo también lo hace, eso que tiene de especial. Sí. Pero ya cuando tú compartes, digamos, dificultades que se han tenido en el proceso, es cuando todo tiene como un significado. No es tanto como presumirlo, sino más bien compartir lo que te está enorgulleciendo, ¿no? Y al final creo que está bien presumirlo, porque, bueno, antes de yo saber que mi hijo tenía autismo y que empezaba a hacer cosas que yo creía como, o sea, eso no lo hace otro niño, y creo que se vale presumir, y esa fue una de las razones por las cuales nos hemos animado a compartir la historia, porque nuestros pequeños avances para otra persona puede ser una inspiración. A mí me encanta hablar con mamás de niños con autismo que van más adelantadas que nosotros. En marzo conocimos a una mamá de un niño de 9 años que ya va en la secundaria. Entonces, como todo eso, a mí me emociona mucho, me inspira a seguir trabajando, a saber que sí se va a poder. Y yo creo que, después de que se les da el diagnóstico, lo que más ocupas en ese proceso, los papás y la familia, es esperanza, ¿no? O sea, si empiezas a ver situaciones que han pasado otros papás y ves que hasta dónde han llegado, te reconforta el decir, bueno, mi hijo de alguna forma u otra también lo puede lograr. Ahorita que decían lo del pañal, Liam todavía usa pañal, acaba de cumplir los 5 años, que es ahí un tema que pues todavía traen. Ahorita los escucho decir eso y yo digo, en algún punto lo tiene que lograr. Una pregunta, perdón, solo como me quedé con esa duda, sobre dijiste el abecedario ruso. ¿Ustedes le acercaron ese tipo de conocimiento o de él empezó a surgir la idea? Él tiene una afición por el abecedario, por cualquier abecedario. Entonces, una vez salió en YouTube un abecedario, pero te podría decir que si lo vio 5 veces fue mucho. Y de esas 5 veces que lo vio, se lo aprendió y lo moldeó con plastilina. O sea, era todavía más difícil porque no solo lo escribió, lo moldeó con plastilina el alfabeto ruso. Y hemos visto que tiene esa capacidad, él es muy visual, de cosas que ve, es muy fácil que las pueda retener. El alfabeto se lo sabe en español, en inglés, en ruso y en griego, que sabemos que se lo sabe de memoria. Otros los identifica, pero así bien de memoria esos 4. ¿Sabe leer? Sí, aprendió a los 2 años un mes, tenía 2 años un mes cuando nos dimos cuenta
que leía, pero Eduardo decía, no, es que se memoriza las palabras, porque por ejemplo en los libros salió una zanahoria y abajo decía zanahoria, es que está viendo el dibujito, hasta que agarró el celular y le escribió la palabra y Matías se la dijo, y palabras difíciles que no aparecían en el libro, y fue que nos dimos cuenta que sabía leer. Escribir también. ¿Y ustedes qué tipo de libros tienen en casa o qué tipo de libros le empiezan a llamar la atención? ¿Qué temas? Todo con abecedario. Sí es. Todo abecedario, no, pero aparte tiene otro tipo de libros, o sea, libros como, bueno, creo que cualquiera puede tener en casa, pero sí tiene más la afición por el Pero abecedario. creo que por donde va tu pregunta, la verdad es que nosotros no es como que nos hayamos sentado, está mal que lo diga, pero fue todo por YouTube. O sea, si él aprendió fue por YouTube, si él todo eso lo sabe, porque no es como que le hayamos pagado clases como para decir, ay, vas a aprender inglés, y lo habla como si fuera realmente de Estados Unidos. O sea, tu pronunciación es como de una persona que sí te sorprende, Sin y lo acento. sabe leer en español, en inglés, como tú se lo pongas, y nunca lo hemos enseñado. Más bien era como, ¿qué intereses está teniendo o ha tenido a lo largo de Solo abecedarios. abecedarios? Sí. No, ha tenido más. Bueno, o sea, lenguajes. por ejemplo, sumas, restas, o sea, todo Ya lo ha tenido. O sea, Respecto a la escuela, hoy dices que tiene 5 años y medio 5 más. años y 5 medio. años y medio, entonces está en el kinder. ¿Cómo han visto o cómo ha sido pues también esa parte del reto aquí en Zacapu? ¿Han encontrado alguna opción que los haya apoyado también, Sí. pues con el caso de Matías? sí, la verdad es que fuimos muy bendecidos desde la guardería. Estuve en la guardería del seguro, y te puedo decir que fueron un gran apoyo, porque ellas nos empezaron a decir como, Matías no habla. O sea, como que esas pequeñas señales de alerta, y nos las dijeron con mucho amor. O sea, hasta eso que agradezco. Probablemente yo no las tomé con mucho amor, pero sí fueron muy, muy buenas. Y ahorita está en el kinder Frida Kahlo, y también sus maestras se han involucrado. Su maestra se metió conmigo a un diplomado de autismo, que, o sea, lo mismo. Por tanto, yo querer saber cómo poder ayudar más a mi hijo, me metí a un diplomado de autismo, y estamos Alicia, su mamá, la maestra, y yo estamos en el diplomado cada vez aprendiendo más, porque obviamente queremos ayudar a nuestros hijos, pero también pues poder ayudar a más personas. Y lo veo con la maestra de Matios, está tan involucrada que están llegando más niños con autismo a esa escuela, porque ya está pues cada vez más capacitada. Sí, y aquí algo importante, Rafa, es, bueno, no sé, ya me corregirán, pero no, una escuela por sí sola no te puede decir, no te acepto, no te puede negar. Si tú le dices, oye, tengo un niño con autismo, realmente no te lo puede negar. O sea, se considera discriminación. Sí. Entonces ahí hay un proceso realmente delicado. Ahora, como papás, obviamente sí tratamos de investigar, decir, a ver, desde un inicio mi hijo tiene autismo, estas son las condiciones. Por ejemplo, Matías, no hay problema con todo lo de ambiente. Y obviamente ellos ya te pueden decir, sí, mira, hemos tenido experiencia con niños con autismo, podemos lograr esto. Obviamente ya te da la confianza de que puedes seguir con trabajarlo. Pero también nos ha tocado escuchar comentarios de escuelas que les dicen, no, es que nosotros no aceptamos niños con autismo, no estamos capacitados y la maestra no puede. Entonces, ok, es cosa seria, pero ya como papá dices, ok, pues por ahí ni Sí. la busco. Pero realmente, bueno, las personas que pueden ver, no se puede negar la educación a un niño con autismo. Sí. Y sobre la gente que todavía comentar algo. Sí. Mira, sí, pues. porque luego se nos van las ideas. Sí. Y también es importante mencionar que una cosa es inclusión y otra cosa es que lo hagan parte del grupo, porque también hemos visto casos de niños donde les dicen, ay, sí, mi escuela es muy inclusiva, vénganse, aquí lo apoyamos, pero el niño allá solo, que no le ponen la atención necesaria, y realmente esa no es inclusión. Sí. O sea, el que le abran la puerta no significa que van a ser un lugar ideal para los niños. Gracias. Pues Ahora se Ahora lo se le olvida. fue la idea. ya no. Sí, hay mucha gente que ignora el tema. ¿Qué le compartirían ustedes o qué se les hace importante que la gente entendiera sobre lo que es el autismo? Bueno, es
tal vez ya está como la frase, pero de eso se trata, de reafirmarla, es que el autismo no es una enfermedad, no es algo que se cura, es una condición. Diferencias así como claras es, una condición es un estado de salud que no es el ideal, pero que no representa vamos a decir, un impedimento para tu vida diaria. Una enfermedad, pues sí, tienes signos y síntomas donde dices, oye, puede afectar tu vida en cierto momento. Entonces, entendiendo esto, no es algo que se cura, entonces es algo que se vive toda la vida, pero que trabajando se puede hacer una vida prácticamente neurodivergente. Ahora, como papás, muchas veces podemos decir, pues al final lo va a desarrollar. No, sí necesitan mucho la contención de nosotros como papás, de apoyarlos cada vez más en terapias. Igual, si un papá dice, no, es que después, o no vamos a lograr, como decías, no se tiene esa esperanza, realmente estamos frenando las capacidades de nuestros hijos. Entonces, una es, sí, decir, ok, adelante, se tiene autismo y trabajarlo. O sea, hay mucho trabajo por delante, pero realmente hay esperanza, como decía Rafa. Y eso es importante mencionarlo, que lo he aprendido a lo largo de nuestro camino, pero también en el diplomado, que el diagnóstico no es estático. Uh-huh. O sea, que te digan, tiene autismo, el autismo se clasifica, primero se dice espectro autista, porque realmente, lo decías al principio, ningún niño es igual. Lo que para un niño puede ser una dificultad, para el otro no lo puede tener, pero puede tener en otra. Entonces, por eso ahora se identifica con el símbolo del infinito, porque todos son diferentes. Pero es importante el saberlo eso como papás y como sociedad, que el diagnóstico no va a ser lineal. Si tienes un autismo grado 3, puedes llevarlo a un autismo grado 1 si te enfocas, si le das el tiempo necesario a las terapias. Yo hago mucho hincapié en las terapias, porque realmente nosotros hemos visto la gran diferencia que hemos tenido desde que iniciamos las terapias a cómo estamos ahorita. Entonces es como tener eso en mente, que no porque veas a un niño grado 3 no quiere decir que no va a ir disminuyendo ese grado. Obviamente va adquiriendo conocimiento por medio de las terapias y pues es enfocarte y trabajar. Enfocarse. Y claro que hay que ser conscientes, al final del día es como con cualquier otro niño, los papás siempre nos van a dejar herramientas. Decías tú en algún punto, los papás no van a estar para nosotros toda la vida, ¿no? Los papás nos facilitan y nos dan herramientas. Ahora con ellos es la misma situación, ¿no? A lo mejor con un esfuerzo al doble, uh-huh, con ciertas situaciones que implican de más tiempo, de cierto recurso, de otras situaciones, pero el chiste es, como dicen, picar piedra. Hasta simplemente más paciencia. Sí, es mucha paciencia. Y aquí también algo importante, Rafa, que a veces no se habla, es que, bueno, nosotros estamos en nuestra experiencia y se entiende de niños, pero realmente hay adultos. O sea, eso es el otro panorama que muchas veces no se ve. Decimos, por ejemplo, en la marcha para niños con autismo, pero realmente hay personas que ya están allí en el mundo exterior, que son adultos y muchas veces no se pueden incorporar a la sociedad porque no lo saben. Entonces también es hacer invitación de decir, oye, cada vez hay más información, pero también incluir ahí. ¿Puedes explicar lo que me decías el otro día, que este es el mejor momento para el autismo? Sí, creo que es como una filosofía de vida, decir, este es el mejor momento para hacer lo que estamos haciendo en este momento. O sea, ese momento es el mejor momento para el autismo porque tenemos mucha información, y algo importante es que gente que sabe que tiene autismo, que ya tiene una vida, un trabajo como nosotros, puede expresarnos ahora realmente él cómo lo vivió y qué es lo que siente realmente. Ya lo tenemos de primera mano. Antes era algo como muy cuidado, muy no se dice, entonces vivían con ese estigma. Simplemente no lo diagnosticaban. Voy a hacer un paréntesis. Bueno, en lo que he estudiado en el diplomado, la razón por la cual antes no mencionaban tanto el autismo es porque se estaba confundiendo con esquizofrenia infantil, y aparte el autismo era como le echaban la culpa a las mamás, decían que las mamás no los abrazaban, que las mamás no estaban cerca de ellos y que por eso se comportaban así. Entonces imagínate, tú vas a decir algo, sí, decir, oye, por mi culpa es que está padeciendo esto, se ocultaba. Y el problema es que todos esos niños que no se trataron a tiempo, que no tuvieron las terapias, pudieron quedarse estancados mucho tiempo y se les pudo dar ayuda. Entonces me encanta su frase de ahora es el mejor momento para el autismo, porque ahorita si nosotros ponemos nuestro granito de arena de decirles a los papás que puedan escuchar esto, decir,
tu hijo tiene una esperanza, solamente busca terapia y no necesariamente la terapia tiene que ser gastar mucho dinero o invertir, porque hay personas que obviamente no pueden, porque obviamente sí representa, a nosotros es el esfuerzo de ir a Morelia, el costo de la terapia, pero hay muchas terapias que se pueden hacer desde casa y si tú le inviertes tiempo, si buscas en YouTube tutoriales como para lenguaje, para motricidad gruesa, motricidad fina, tú puedes ayudar a tu hijo desde casa. No sé si ubican a Monse Zúñiga, que tiene Anima Kids. Ahora que compartí pues lo de la marcha, me escribió y después ya no terminé de escuchar su mensaje, pero me decía que si en algún punto se ocupaba, no sé la especialidad que ella tenga, pero que si había personas que no tuvieran los recursos, ella podía apoyar algunas terapias que ella da, creo, terapia de lenguaje. Le dije que yo en realidad pues, no estaba organizando la marcha, pero que les iba a hacer llegar la información. Porque pues eso es lo bonito ahora que surgió esta marcha, que me gustaría ahorita que nos platicaras también cómo fue todo pues este proceso de empezar a planearla, de que de repente ves que hay gente que quiere ser aliada pues y que esto se puede hacer mucho más grande. ¿Cómo sale la idea? Sabíamos que se hacen estas marchas pues en muchas ciudades, que Zacapu nos estábamos quedando atrás. Pero ¿cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo se coordinan ahí con Alicia? No sé si alguien más está involucrado. Fíjate que vino desde el año pasado. El año pasado empecé a ver justo que en muchos lugares hacían marchas. Era un día importante, el 2 de abril. Entonces busqué ayuda en el DIF para hacer una plática el año pasado, pero no pudimos concretarla el 2 de abril. Yo quería justo el 2 de abril, pero eran vacaciones de Semana Santa también, entonces no se pudo, pero la pusimos el 21 de abril. Entonces hubo mucho, me encantó que fueron maestras, hubo mucho iniciativa de querer aprender y papás. Entonces pues fue un año de estarlo como pensando y pensando hasta que hace más o menos como a mediados de febrero le dije a Alicia, oye, ¿y si hacemos una marcha? Y luego me dijo que sí. Entonces fue como empezar a pensar primero el nombre. Ahí estábamos pensando en nombres. Nos encantó Iluminemos de Azul. Ahora entiendo que las personas con autismo ya no les gusta que los clasifiquen en el azul, pero en ese momento sonaba como muy bonito esa idea y fue como irle dando forma. Buscamos algunos patrocinadores porque en nuestra mente pues era nada más una marcha, o sea, no pensábamos como todo lo que iba a representar y unos se nos unieron cuando les fuimos platicando, a otros sí nos tocó ir a buscarlos. La verdad es que todos los que les pedimos, todos nos apoyaron, no hubo como necesidad de estar buscando más porque fue muy rápido la ayuda. Y fue ir a dar las invitaciones a las escuelas, a papás, y al final fue muy bonito como hubo tanto apoyo en Zacapu. Me encantaba que me metía a Facebook y era Iluminemos de Azul, o sea, un buen de personas compartiendo. Después te metías a los estados de WhatsApp y un buen de personas compartiendo. La verdad es que fue uno de los días más bonitos de este año que he vivido porque nosotros esperábamos 100 personas. Sí. O sea, de verdad nosotros decíamos... La meta. Exacto, era como, wow, si 100 personas van y las personas que nos vayan viendo alrededor, ya nos damos por bien servidas, pero iban llegando más personas, iban llegando y luego íbamos avanzando y se iban sumando más personas y ya cuando llegamos a la plaza nosotros nos dimos cuenta que aproximadamente fueron 350 personas porque cuando estábamos dando el pastel nos hicieron falta platos y fue ahí donde nos dimos cuenta que eran como 350 personas. Sí, la verdad la respuesta de la gente de Zacapu pues fue muy buena y ojalá sea la primera de muchas, sí. así como de otras actividades, que esto cada vez se vaya enriqueciendo y es parte, volvemos a lo mismo, pues de visibilizar la condición, no solamente decíamos ahorita pues de los niños, sino de personas también a lo mejor adultas. Y pues qué bueno que ya Zacapu esté ahí, ya haya tenido la palomita este año también con la marcha. Oye, Eduardo, tú como papá, antes de que supieras la situación de Matías, la condición de Matías, ¿tú practicas algún deporte o en tus tiempos libres qué es lo que te gusta hacer? Bueno, en esa temporada llegué a jugar fútbol, era como lo típico, actualmente natación, pero en esa temporada era fútbol. ¿Cómo pensabas tú cuando, pues ahora sí que eres papá primerizo, compartir el tiempo con tu hijo y después ahora cómo lo compartes?
¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque yo creo que se pueden lograr las cosas, a lo mejor ya no es lo que de repente tiene uno en mente, pero hay una manera de hacer conexión pues con ellos, ¿no? Sí, obviamente como papá te imaginas o tienes esa noción cuando tienes a tu hijo de decir, ya cuando lo lleva a jugar fútbol, cuando compartamos patear el balón, esa interacción vaya. Y por ejemplo, cuando recibes el diagnóstico, pues sí, te quedas así, oye, todo eso tal vez no lo voy a poder hacer. Es un balde también ahí de agua fría. Pero creo que en esto del proceso como papás con autismo, Rafa, es ir madurando también. O sea, vas aprendiendo, porque ellos también te van como enseñando. Es muy curioso ahí. Y actualmente, te digo, busco los momentos, porque yo le digo a Miriam, ¿sabes qué? En el ajetreo del trabajo realmente no tienes el espacio. Tenemos 2 hijos y yo lo que le he dicho a ella, ¿sabes qué? Yo voy a destinar un tiempo para él, o sea, no para mis hijos, sino para él, y luego otro tiempo para el más pequeñito. Entonces esa es la dinámica que yo realizo. Es difícil porque él en su juego sí interactúa, pero a su modo. Entonces tú como papá te tienes que adaptar a él un poco, pero al final se disfruta. Pero ahí está la clave y cómo nos enseñan, o sea, que a veces con cosas que nosotros no creeríamos pues que podríamos estar haciendo, lo disfrutas. Mi sobrino le encantan las tiendas, o sea, él se agarra, él es feliz, hoy lo llevaron a Morelia y él es feliz en Walmart, en Soriana, te avienta diciendo todas, y una forma de jugar con él, de repente luego que está en el celular y dice Walmart, bebé, y yo empiezo a decirle nombres de tiendas y él me empieza a decir otras, y así nos agarramos jugando y le hago cosquillas, y que de repente pues con otro niño no te pondrías a jugar de esa manera, pero el adaptarte a ellos, ¿no? Porque no les vas a pedir a ellos que te adaptes, y eso, pues no sé, te cambia el día o te hace el día, ¿no? El poder tener, pues ese momento con ellos, como con tu otro niño, me imagino que también vas compartiendo ciertas cosas. Exacto. Pero lo importante es, pues tener esa parte de adaptarnos a ellos y no creer que ellos, pues no pueden jugar o que no pueden, pues como les decía hace rato, hacer esa conexión. Les quiero hacer una pregunta. Ustedes me dicen si la responden o no la responden y si se queda ahorita en el podcast o no se queda en el podcast. Cuando ya les dan el diagnóstico de Matías, ¿pasa algo por su mente respecto a su niño más pequeño? De si él... Ahí yo tengo una duda, no sé si tú me puedas apoyar en esta parte de lo que has estudiado. Porque he visto personas que tienen 2 hijos, 3 hijos y incluso de los 3, 2 llegan a ser autistas. He visto casos que no, pero les preocupó en algún momento, lo pensaron. Fíjate que, o sea, hasta ahorita que me lo preguntas, la verdad, nunca pasó por mi mente y nunca tuve miedo de decir puede tener autismo, porque justo fue bueno no buscar estadísticas. Que ahora la sé, que sí hay mayor probabilidad de tener, si tienes un hijo autista y es el mayor, que alguno pueda tener autismo, y más si es del sexo masculino. Como que la probabilidad de que tu segundo hijo tenga autismo, si es masculino, hay más probabilidad a que si es femenino, pero cuando nació, la ventaja que tuvimos es que el diagnóstico lo tuvimos después de que nació mi segundo hijo, que es algo muy importante porque no pasó por mi mente. Tuve un embarazo igual, muy tranquilo, no existía como la posibilidad, y siempre lo he dicho que Dios supo en qué momento mandar a Santiago, porque si no hubiera sido de esa manera probablemente no hubiéramos tenido un segundo hijo, porque hubiera existido ese miedo, y no, de mi parte yo no lo viví, no sé si por tu mente. No, tampoco, o sea que hubiera sido, de hecho cuando nació, o sea fue también como, ya cuando sabíamos el diagnóstico, fue también como la preocupación, oigan, hay que llevarlo a hacer estudios, hay que checar esto, pero realmente a esas edades tempranas no se puede diagnosticar, o sea es todo completamente normal. Pero sí, ya en una etapa donde tal vez iba creciendo, nosotros, platicamos en un inicio como papás primerizos, ya con el segundo era también como diferente, porque, oye, mira, él ya hace esto, cosa que no hacía, ya ibas haciendo como esa conexión de decir, no, es que sí, esto era lo Y desde habitual. muy bebé, por ejemplo, Matías nunca hizo ojitos.
que es algo que todos los bebés hacen. Entonces Santiago lo hacía desde los 3 meses. Entonces nosotros ya sospechábamos del autismo porque ya estábamos como en ese proceso de pruebas, de que ya nos empezaban a decir que era autismo, y veíamos a Santiago que hacía, y si era como un alivio al corazón, que probablemente yo no pensaba que lo pudiera tener, pero eran cosas que empezábamos a notar esas grandes diferencias. Y hasta la fecha, o sea, seguimos viendo cómo Santiago brinca y Matías no hemos podido lograr que brinque, pero también cómo Santiago tiene 3 años y no se sabe las vocales en orden. Entonces como que va, pero te vas dando cuenta y al menos yo lo iba intuyendo. Ahora sí puedo decir que sí existe la intuición de mamá, porque así como yo intuía que algo estaba mal en Matías, lo mismo intuía en Santiago, que íbamos por el camino de la normalidad. Pero por ejemplo, si volteamos un poco la pregunta, Rafa, decir, ¿tendrían un hijo nuevamente? Te diría que el factor autismo no sería determinante para tomar la decisión. Realmente, si la decisión la tuviéramos que tomar, no la contaríamos por el autismo. O sea, no es como algo que nos dé miedo por esa parte. ¿Qué es lo que esperan para el futuro de su hijo? Creo que lo que todo padre con un niño con autismo es que sea totalmente funcional, Independiente. que sea independiente. Es en lo que nos esforzamos día a día. Porque al final es tu mayor miedo, o sea, de ahí surge también qué es lo que deseas, y el mayor miedo como papá obviamente es que tú no vas a estar para siempre, o bueno, la ley de la vida así lo marca un poco, y el sentirte con esa carga de decir mi hijo va a poder salir adelante por sí solo. Entonces al final pues creo que recae en eso, decir que nuestro hijo sea independiente, o ponerle la carga a su hermano. No ponerle, o sea, no Más bien, ponerle, sí, no, sí. o sea, que no sea una carga para su hermano, que sea un complemento nada más. Yo le decía a mi hermana en un punto, no sé, es complicado. Yo le decía, le digo, Ale, en algún punto, o sea, ustedes van a faltar, yo voy a faltar, ustedes van a faltar. Le digo, ¿y qué va a pasar con Liam? Porque ellos, pues, o sea, nomás era hijo único. No pensando, pues, como en esta parte de que el niño o el otro hermano tiene que ser la responsabilidad, pero pensando, pues, que si se educa con amor, pues va a ser un acompañamiento, ¿no? Como cualquier otro hermano. Que nada es garantía, ¿no? Sí, pero a veces los hermanos... No, pero tienes mucha razón, y yo se lo he mencionado en algunas ocasiones a Alicia, al decirle, ¿sabes qué? Es que entre hermanos se van ayudando, porque yo lo veo en Santiago y en Matías, probablemente sí están como muy similares de la edad, pero se van apoyando y los dos van creciendo. Y también era como algo que en algunas ocasiones les decía a Eduardo, ¿sabes qué? Es que hay que tener otro hijo, porque Santiago, mi segundo hijo, se merece tener un hermano, aunque ya lo tiene, pero que tenga un hermano neurotípico para que tenga con quién convivir. Entonces como que no quiero ser como tan egoísta de pensar solo en nosotros y en Matías, sino también pensar un poquito en Santiago. Sí, digo, me imagino que para ustedes como papás de repente es esa parte, pues, de, claro que Matías ocupa más atención, pero no podemos descuidar pues a Santiago, ¿no? Él también pues tiene los mismos derechos y aparte pues es su hijo, y sí es difícil, me imagino, pues encontrar ese equilibrio, ¿no? Y más cuando están tan chiquitos que los dos les van demandando tiempo y energía y esfuerzo. Pues para terminar este episodio me gustaría, ya en algún momento lo hemos ido platicando, pero ahora sí que pues del corazón algunas palabras que le quieran compartir en general a la sociedad respecto a ser más empáticos, y pues también a los papás que nos puedan escuchar y que tengan ahí pues algún hijo con autismo. Bueno, nuevamente, o sea, mencionar la frase de hace un momento, creo que estamos en una época y etapa donde podemos hablar y tener información más a la mano. O sea, estamos realmente muy, muy cercanos a la información, y es que, bueno, me quedo de hecho mucho con tus palabras, hay esperanza. O sea, eso es para mí creo que una de las cosas que me llevo también. O sea, hay esperanza, y esperamos que es muy respetable la decisión de si un papá quiere o no quiere decir un diagnóstico, compartirlo, pero creo que entre más gente estemos involucrados se hace más fácil todo. Como sociedad, Zacapu pues es una población pequeñita, si sabemos cada vez más de este tema, pues obviamente podemos ayudarnos más también como pasa. Entonces
cosas que me quedo, estamos en una época donde podemos ayudar mucho a nuestros niños, a nuestros también adultos, y que haya esperanza para esto, Rafa. Gracias, Miriam. También, bueno, el consejo que me encantaría decirle a la población es que tengan empatía, y obviamente no solamente con los niños con autismo, con los adultos con autismo, en general con cualquier persona, porque en este punto donde todos estamos sufriendo nuestros propios demonios internos que tenemos. Entonces es eso para la sociedad, tener empatía. Para los papás es que tienen esperanza, y que un diagnóstico no es un pronóstico. O sea, el que te digan que tu hijo tiene autismo no significa que tu hijo no va a hacer nada, solamente significa que te va a costar un poquitito más trabajo que lo que les cuesta a los papás que tienen un niño neurotípico. Hay un cuento que vi en estos días sobre el autismo que decía que cuando tú estás embarazada tú esperas como un viaje a la playa, algo muy cómodo, que vas a llegar a la playa, te vas a acostar, vas a sentir el sol, y eso lo asimilaban con tener un hijo neurotípico, que realmente, pues obviamente todos tienen sus problemas, pero es un poco más fácil. Y cuando tenemos un niño con autismo, en vez de dejarte pasar a ir a la playa, te dicen, no, tú vas para allá, tú vas para la montaña, y te toca ir escalando esa montaña, y te toca ir a terapias, te toca ir a consultas, te toca ir subiendo esos escaloncitos, pero créeme que va a llegar un punto donde vas a estar en la cima de la montaña y vas a poder ver todo lo que has recorrido y vas a decir, valió la pena, porque todo lo que tú le des a tu hijo va a valer la pena. Todo suma. Pues de verdad agradecerles por compartirnos algo tan personal, algo tan de su familia, de su núcleo. Pues ojalá nos comentabas, y yo agradezco la iniciativa que tuviste de decirnos por qué no vamos o van generando otra dinámica ahorita que estamos en el mes donde conmemoramos esta parte, para seguirlo haciendo, porque de verdad sí se necesita. A veces yo creo que no nos deberíamos de cansar de hacer los esfuerzos que sean necesarios con tal de que ellos puedan tener pues una mejor calidad de vida, y qué bueno que te animaste a decirnos y que hayan querido venir a compartir aquí su experiencia. El próximo año, o si no es que antes, estaremos ahí también generando este espacio para otros papás, y también que cuenten y que se sientan pues de que este espacio aquí podemos, lo que se ocupe transmitir aquí a la sociedad, pues de Zacapu y de donde nos estén escuchando, pues aquí está el espacio. Muchas gracias, Rafa, por la invitación. Con mucho gusto. Eduard, ¿algo que quieras decir más? Te quedaste muy pensativo. Algo de lo que me llevo de aquí es que, pues como papás también tienen el compromiso, no necesariamente si su hijo tiene, digamos, un trastorno, alguna enfermedad o cualquier cosa diagnosticada o no diagnosticada. Yo creo que todos merecen ser educados con amor, y a partir de ahí también ir generando una mejora en la sociedad, ¿no? Para cuando se encuentren con, digamos, con un niño con autismo, con síndrome de Down, o simplemente con alguien que no sea tan paciente o tal vez sea un poco agresivo, pues a partir de ahí sepan entender que todas las personas, pues... Todas las personas somos diferentes, sí, que era lo que hace rato decíamos. Hay una gran diversidad de personas, y yo creo que a partir de el amor podemos ser un poco más empáticos con todo tipo de personas. No necesariamente tienen que tener una enfermedad o algún trastorno como para querer ser inclusivo, ¿no? Uh-huh. Así es, pues bueno, los esperamos en un próximo episodio. Recuerden que todos los martes a partir de las 7 de la tarde está disponible en YouTube y en Spotify, y que pues ahí estamos generando algo de contenido en lo que es en TikTok, Instagram, Facebook. Recuerden suscribirse al canal, y bueno, ¿dónde te pueden seguir, Miriam? Y también si tú nos gustas compartir tus redes, o no eres tú tanto de redes. No tanto, así que le dejo a Miriam. En todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, como dra.miriam con Y la primera I, Medina. Perfecto, que sabemos que tienes... Ahí estoy compartiendo solamente dental, es muy poco sobre autismo. Próximamente en Iluminemos de Azul queremos empezar a poner un poquito más de contenido ya relacionado con el autismo. Perfecto, bueno, pues cuando esté activada la cuenta nos dices para estar ahí al pendiente de todo el contenido que se vaya generando. Y Eduard,
¿Algo más? ¿Tus redes sociales para que te sigan? No, pues las del Chile de todos los moles. Sí, ya sigan el Chile de todos los ¿Quiere? moles en Spotify, en YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. Pues gracias por escucharnos un episodio más y nos vemos la próxima. Hasta luego.